provincia de Santa Fe tiene una agenda de desarrollo, transformación digital y de transformación del Estado en general, que es bastante ambiciosa, y justamente voy a comentar eso brevemente, que en realidad es sobre todo función de la Secretaría de Gestión Pública, que tenemos a Natalia, que ayer fue expositora, la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y la Secretaría Legal y Técnica, que han llevado a cabo un trabajo monstruoso, realmente es una administración grande la que tiene la provincia de Santa Fe. Es una administración que no necesariamente estaba digitalizada en una integración completa, sino que tenía una ambición fijada hace 20 años. Y yo voy a aprovechar para contarles de cómo nosotros hicimos un enfoque de toda esta política pública que tenemos, que son una serie de decretos, una ley, para volcarlos en una iniciativa concreta que se trabajó de una manera transversal, teniendo un resultado parcial, porque está cumpliendo un año hoy, en realidad cumple un año ahora, el sábado, pero cumple un año en estos días, esta semana, y tiene que ver con todo un montaje burocrático, administrativo, un andamiaje, no una poesía, como mencionabas, una poesía, al contrario, una tendencia a la simplificación y un marco jurídico para poder operar algunas transformaciones, porque al final del día la provincia también tiene un tribunal de cuentas y hay que rendir esas cuentas, y tiene una fiscalía y nadie quiere tener problemas, entonces podemos desregular a una cierta velocidad y con un cierto criterio, que es una limitación. Entonces, brevemente, obviamente, nuevo, insisto, el agradecimiento a la gente de ASAP por tenernos en cuenta, por honrarnos por representar, el saludo de nuestro gobernador, por supuesto, y empiezo a comentarles. En primer lugar, como les mencionaba, la primera vez que se quiso despapelizar en la provincia de Santa Fe fue a principios de los años 2000. Es decir, que la primera comisión o mesa de trabajo que se generó empezó en un grupo técnico vinculado también al gobierno, pero en el entorno universitario como foro de incentivo de esa innovación. Y al día de la fecha estamos pudiendo completar ese proceso, pero habiéndolo comenzado íntegramente de cero. Nosotros, a diferencia de Entre Ríos, tomamos la decisión de continuar con una plataforma que que se había licitado en la gestión anterior, pero la pusimos en marcha, y tuvimos la decisión política, sobre todo la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, de descontinuar lo que había y hacer un proceso integral de manera transversal con un sistema bastante ambicioso, que es nuestro propio sistema, que es Timbo, y una cobertura transversal tanto hacia adentro como hacia afuera, o sea, de cara a la ciudadanía como hacia adentro del Estado. Los actores claves para esto son sobre todo la Secretaría de Gestión Pública, como mencioné, la negra Natalia, la Subsecretaría de Innovación Pública. La Secretaría de Gestión Pública revisa los flujos administrativos y se encarga de la optimización básicamente reglamentaria y todas las transformaciones que necesita el Estado para tener más agilidad en los tiempos que corren. Lo hace en el marco de un decreto que es, por empezar, una serie de decretos que son el 191. Todo esto lo contó Natalia ayer, así que voy a ser realmente breve, pero lo que quiero contar es hablarles de la ventanilla única, porque esto es como un hijo de todo ese esquema reglamentario y me parece muy positivo destacarlo. Primero fuimos por la decisión política de la digitalización, por la decisión política de la despapelización con otro decreto, después con la decisión política de que en realidad lo que viene en el orden es ya la ley de gobernanza de datos y acceso a la información pública, y después se crea esta ventanilla única de inversiones con otra ventanilla única de inversiones, y se están apuntando como un modelo con modus operandi de las ventanillas únicas en distintas dependencias, pero en este caso, que es el concretamente que se me confió a mí y por eso se me permitió integrar el gabinete de ministros, que tiene que ver de manera transversal trabajar con todo el Estado para fomentar la erradicación de inversiones. Y luego se dio la creación de un decreto. Todos estos decretos que mencionamos son vinculados a las áreas específicas que comentaba, que es el decreto 496 del año 2025, que es un mandato a la simplificación y la desburocratización del Estado como una decisión política concreta y que es exigible en cualquier momento, al momento de ejercer la función pública, de quitar esas barreras burocráticas que ya, como comentaste vos, Adriana, hay una percepción muy negativa de la población sobre la sobrecarga burocrática. Entre un 60 y un 80% cree que esto está directamente vinculado con la corrupción, y muchas veces son los propios andamiajes que tenemos que desandar.
Hay también, cuando pudimos acompañarlos en el lanzamiento de la ventanilla única, los números hablando del 3 y 5% en un costo sobre el PBI, en la capacidad de erradicación de nuevas inversiones, lo que implica la falta de confianza en Santa Fe, eso son 2.000 millones de dólares. Mucha plata. Entonces, la lógica que se vio, la problemática que entendió el equipo que tenía que transformar eso, que tuvimos la suerte, yo siempre le agradezco a Natalia de haberme convocado, porque yo estaba en un área más técnica de infraestructura productiva, y esto realmente es un desafío colosal, porque es todo al mismo tiempo, en todas las inversiones que sean o estratégicas o unas inversiones que ahora les voy a mostrar, fue a partir de la decisión política y por supuesto que cambiar la cultura de las organizaciones, como mencionaba Emanuel recién, toma un tiempo considerable y sobre todo una serie de conversaciones tras bastidores que hay que tener para lograr esto y ya les voy a explicar por qué. Mi primera presentación iba a ser muy técnica, mostrando los tiempos interárea, mostrando los resultados económicos, mostrando los desafíos para el 2026, pero lo que quiero simplemente es mostrarles cómo se hizo el lanzamiento de esto, que es cómo dimos la primera, lo presentamos a la sociedad y después sí comentarle en números quizá en lo que estamos haciendo ahora. La lógica que tenía esto, si vos crees que 2.000 días es mucho, yo te invito a desburocratizar 4.300 días, que es el tiempo más largo que hemos medido con la Secretaría de Gestión Pública. Digo, la voy a nombrar todo el tiempo porque estamos todo el tiempo trabajando juntos. Trámites que tardaban hasta 12 años. Imagínense en la percepción de eficiencia, de eficacia que mencionabas, en la percepción de transparencia, en las ganas de hacer un negocio, considerando el retorno de inversión, cuál es el impacto que tiene eso en la percepción que tiene la ciudadanía, en este caso el inversor, al momento de elegir una jurisdicción para radicar sus inversiones. Nosotros lo que tenemos, afortunadamente, es que somos el corazón logístico del país. Tenemos un gran porcentaje de la hidrovía, entonces, como mencionaba Manuel, quizás el incentivo para ser competitivo estaba un poco atenuado. Pero bueno, hay alguien que dice que el pueblo no se equivoca y si el pueblo no se equivoca, hoy lo que está exigiendo es una desburocratización, una desregulación de una manera muy, muy clara. Por eso esto empezó como una de las primeras leyes que sacamos después de la Ley de Emergencia de Seguridad Pública, que como sabrán el gobierno ha hecho un trabajo muy duro y muy contundente en ese sentido, fue justamente esta ley de los decretos vinculados al gobierno digital y esta ley de gobernanza de datos y acceso a la información pública. Nosotros lo que decimos es, obviamente, cuando usamos esta especie de eslogan es que sea solo un trámite, es por la razón que les venía comentando. El concepto que se usa y que me parece muy ejemplificador es que el ciudadano antes ejercía una especie de función y en otras áreas donde estamos normalizando la tramitación sigue sucediendo una especie de ciudadano delivery que tenía que visitar una serie de ventanillas que podían ser más de 10, y con trámites que se repetían por esta falta de un enfoque holístico que mencionaba Adriana sobre el trámite. Entonces terminábamos logrando un impacto muy importante simplemente revisando los procesos, simplemente 8 meses de trabajo, ¿no? O sea, pero desde el punto de vista lógico, el resultado ha sido contundente. ¿Por qué hicimos esto? Nosotros antes teníamos un esquema de habilitaciones o autorizaciones fragmentadas, compartimentalizadas, y pasamos por un esquema de centralización. Bueno, tiene que ver bastante con los principios que se mencionaban antes, para darle una trazabilidad, una coordinación interministerial. Pudimos simplificar, transparentar y sobre todo generamos un vínculo, que es lo que más me parece importante, entre la ciudadanía y, en este caso, los inversores, los técnicos que se encargan de la gestión de la erradicación de esas inversiones y el Estado. En nuestro caso particular, yo vengo de la industria, una industria metalmecánica familiar, tengo 12 años de trabajo ahí, trabajé en el Gobierno Nacional, entonces entiendo que compuso una parte de la toma de decisiones el hecho de que hablamos ese idioma por estar quizás más de ese lado del escritorio o lo que hizo a nuestra vida profesional que de este, y podemos abordar las sectoriales, los actores concretos para lograr hacer una transición que no sea necesariamente demasiado tensa. Entonces, en eso hemos hecho un buen trabajo de articulación. Las inversiones que se contemplan hoy, porque nosotros tuvimos que pensar una implementación progresiva de esto, imagínense que un estado de más de 50.000 agentes con miles de trámites,
si de repente abríamos a todo el sector productivo la posibilidad de tramitar de manera unificada, iba a requerir una escala y un riesgo en términos de colapso muy importante. Entonces, esta primera etapa de la ventanilla única tiene estos casos que ven a continuación, que son cuestiones de urbanizaciones, parques productivos, porque tenemos una ley de parques productivos, feedlots, acopio de grano, y nos guardamos la bala, digamos, la silver bullet, la bala de plata para los proyectos estratégicos. Lo que entendemos por proyectos estratégicos es que sean, por su inversión, un proyecto importante o por sus características vinculadas al interés público. Entonces eso nos da la discreción de puede ser un proyecto que genere 10 empleos, pero puede estar vinculado a inteligencia artificial o puede estar vinculado a biotecnología o un proyecto de una inversión muy grande que revista un impacto significativo. Entonces tenemos esa posibilidad de sumar esos trámites porque sabemos que lo peor que nos puede pasar es pensar todo un entramado integrado, desburocratizado y que colapse sobre su propio peso porque no pudimos escalarlo. Entonces está pensado en un esquema de proyecto de mínimo viable, pero con la facultad por decreto, gracias a la Secretaría de Gestión Pública, de ampliar los que se consideran los sujetos tipo. Entonces, tenemos, hasta el día de hoy, recibimos ya unos 120, 130 proyectos que están siendo tratados por un total de $1.000 millones y somos muy optimistas que el crecimiento que se puede dar con esto es muy importante y agradezco que hayamos tenido un sesgo hacia la acción, que para mí, si bien es un principio que se tiene más en el sector privado y más sobre todo particularmente en la implementación de tecnología en el sector privado, nos dio a nosotros la posibilidad de prueba y error con un impacto controlado y estar ya encontrando nuevas funcionalidades para la ventanilla única de inversiones, como son, por ejemplo, la generación de esta cadena de feedback, interacción público-privado para desregular a partir de un decreto que es el 496, que es el de simplificación. Estas son algunas de las áreas que antes tenían que interactuar de manera individual. Y estas son algunas de las funciones que hace la ventanilla. Estamos hablando de, en primer lugar, tenemos un filtro por lo cual no puede haber disonancia entre... Lo que antes nos pasaba es que un expediente avanzaba por así decirlo, medio ambiente y tenía todas las factibilidades y generaba una expectativa por parte del inversor e incluso acciones concretas y después no tenía la factibilidad de hídrica. Nosotros somos una provincia en términos de escurrimiento hídrico, de obras hídricas, de infraestructura hídrica muy compleja. Tenemos esa gran hidrovía, no viene sola. Ese 70% de esos $30.000 millones que pasan por la hidrovía en Argentina no viene solo, viene con un cuidado muy especial que tenemos que tener, con un régimen, con unas complicaciones propias de inundabilidad, riesgo hídrico. Tenemos que trabajar muy fuerte sobre eso. Entonces nos pasaba que un expediente tenía 7 meses y cuando tenía que buscar la conformidad hídrica era inviable desde lo hídrico. Entonces vos tenías un costo hundido brutal. La lógica que se encontró en el trabajo en equipo, me tocó participar del equipo, se convocó de manera transversal a todas las áreas intervinientes para este determinado tipo de inversiones, fue bueno, nos sentamos de manera periódica, se generó un drive, un documento que se fue peloteando y a los 8 meses teníamos el bebé, digamos, que era la ventanilla única de inversiones en un esquema autoimpulsado. Fíjense ustedes estos números. Nosotros teníamos en las urbanizaciones nomás, generamos 52 interacciones menos simplemente cruzando las normativas y sacando los requisitos. Por eso ahí es donde digo, viene el andamiaje normativo como fundamental para permitirnos hacer esto, porque toda esta normativa, todos estos requisitos eran por normativa. Y después, insisto, cuando llega la notificación de que no se cumplió operativamente, es un problema. Y está bueno que sea un problema, porque la desregulación es buena, pero ¿a qué costo? Por eso hay que tener ese fino balance y esa normalización fue fundamental. 52 interacciones menos para un desarrollo urbano, 35 interacciones menos para un documento. A veces tenías que presentar 14 veces la fotocopia del DNI, por dar un ejemplo. Pero imagínense no solamente presentarla en papel, presentarla físicamente en 14 dependencias diferentes o en 10 dependencias diferentes. Presentar la escritura de dominio 7 veces, presentar la acreditación de los títulos y todo ese trabajo que fue haciendo la Secretaría de Gestión Pública nos permitió cortar la interacción en un porcentaje importantísimo, porque no estamos hablando de 52 interacciones sobre 500, estamos hablando de 52 interacciones sobre 100. Y lo que antes, era
quizás 6, 7 meses, 8 meses para poder entender que tu inversión era viable y era, así que era admisible o que estaba en conformidad, quizás 10, 12 meses o más, ahora es en 25 días. ¿Por qué? Porque centralizamos de manera inteligente, centralizamos lo que había que centralizar y descentralizamos lo que había que descentralizar. Centralizamos la decisión y la aprobación de la viabilidad y descentralizamos el estudio, porque en vez de ser concatenado pasó a ser simultáneo. Dicho esto, un poco para ya cerrar el concepto, porque no me quiero extender demasiado, este es el flujo administrativo o el circuito administrativo que se decidió para la admisión preliminar, y una vez que está la admisión preliminar, me parece que esto habla de la decisión política, del momento ciudadano que estamos atravesando. Nosotros contamos con un ejecutivo de cuenta que sigue el tema específicamente. También usamos, obviamente, tecnología e inteligencia artificial para que cada ejecutivo sea lo más productivo dentro del marco de nuestro protocolo, que con mucho orgullo decimos que es bastante de vanguardia y está a disponibilidad para los que lo quieran chusmear, de cómo se debe usar la inteligencia artificial de una manera segura y responsable. Y ese ejecutivo ha terminado teniendo un impacto enorme, porque la verdad que el ida y vuelta que genera le allana también las consultas. Las consultas son un banco de soluciones que nos generan esa mejora continua de manera permanente, y las consultas terminan siendo un pool de información que nos permite resolver los problemas incluso antes de que los problemas les surjan a los inversores. Pues ya le podemos decir en la primera parte el problema que se va a encontrar en el punto 5. Esa interacción inteligente fue muy provechosa. Me estoy señalando para cualquier lado, así que no me puedo quejar. Bueno, esto tiene que ver con lo que les conté. Realmente para nosotros la desburocratización tiene un impacto fundamental en el desarrollo de la provincia, en la confianza. Hablamos de hasta el 5% impacto en el PBI por sobreregular, de la desconfianza que genera la ciudadanía, y eso es un norte que fijó muy fuerte nuestro gobernador. Le digo, arrancamos en diciembre, tratando de atajar un tema de narco, de seguridad gravísimo, y al mismo tiempo que resolvimos esto empezamos a trabajar la ineficiencia. Bueno, hoy estamos en un punto muy bueno con las dos cosas, y les quiero decir que vinculado a esto, los próximos pasos es integrar 100% con nuestro sistema digital que se está terminando de hacer. Y lo otro relevante que quiero decir es que para resolver la cuestión organizacional y cultural de si quiero trámite sí, trámite no, tomamos una decisión que a algunos le parecerá antipática, pero muy contundente, que a partir del 30 de junio del año que viene se apaga el sistema anterior que permitía la tramitación en papel y es todo digital, así que Santa Fe va a ser 100% digital el 30 de junio o antes. Bueno, eso es todo, les quería compartir mi experiencia, gracias por escucharme y siempre a disposición.